Hola, hola, hola. Perfecto. Sí, ya veo que estamos en directo. Se está grabando para todo el mundo. Aquí en España son las 8:34. Hoy estamos a día viernes 3 de noviembre y continuamos. Hoy es el segundo día, el segundo y último día del segundo Congreso Internacional, donde vamos a modo de extensión de lo visto ayer, vamos a enfatizar cuestiones no abordadas, otras que se abordaron, por ejemplo, respecto al registro de la jornada. El abogado socio de Roca Ñuñén, Alberto Novoa, tratará aspectos más enfocados también en este aspecto. Y como hablaba ahora con Paco, el doctor José Francisco Martínez Losa, que tenemos ahora a continuación, dentro del ámbito de este máster, que ayer se reincidió en muchas ocasiones, que es un máster, un congreso, multidisciplinar. Una de las ramificaciones que tiene, y evidentemente es con afectación clara a la salud mental, era el estudio desde la psicología del trabajo, ¿no? Una psicología que desde el ámbito, como bien sabrá Paco, desde el ámbito de la empresa, la psicología estaba más enfocada a aspectos de la medicina propia, ¿no? Igual que la ergonomía, ¿no? Y la higiene y la vigilancia de la salud. ¿Qué ocurrió? Que, claro, el trabajador es persona y desde el ámbito de la sanidad, pues tiene que incorporarse al mercado de trabajo y a la empresa en forma de bajas, etcétera. Y la psicología se ha de tratar como un aspecto preventivo, la psicología organizacional. Y dicho esto, voy a dar paso a mi compañera, a la moderadora Cina, para que le dé presentación y que pueda comentar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ha mencionado Francisco, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor José Francisco Martínez. Es director de Audit Control Stress, licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, psicólogo, consultor y melómano. Ayuda a las organizaciones a ser más resilientes y saludables. Por lo tanto, ha trabajado con varias empresas, tanto nacional como internacional. Su formación no se ha quedado solo en España, sino que ha realizado varios másters de MBA en universidades internacionales. Y lo mismo, su rama de investigación pues se centra en varias temáticas, pero sobre todo se centra en prevención de riesgos psicosociales, trata puntos como el estrés, entre otros. Así que le damos paso a nuestro invitado para que empiece su ponencia. Pues buenos días, muchas gracias a todos y gracias sobre todo a la organización. La verdad que es un placer poder estar en este congreso que, como decíais, tiene la especial gracia además de ser multidisciplinar, y de verdad que para mí ha sido un placer no solo estar, sino poder escuchar las ponencias y la calidad profesional, ¿no?, del resto. Bueno, en mi caso soy un poco distinto, no vengo tanto del mundo académico, estuve en su momento, pero estoy en el mundo de la consultoría. Esto de la consultoría pues es, bueno, pues un poco el mundo de la batalla, ¿no? Es batallar, intentar sacarlo, las cosas con lo menos posible, en el menor tiempo posible, ¿no? Intentar solucionar problemas. Por eso te contratan más que nada para que te vuelvan a contratar, no por otro motivo. Y bueno, pues un poco lo que vamos a ver, mucho de ello tiene que ver con la experiencia y las reflexiones a través de todas estas batallitas que hemos llevado, y que de alguna manera el hecho de que me invitara Francisco al Congreso me ha permitido sentarme y todas estas experiencias que habéis venido acumulando en los últimos años, pues un poco intentar organizarlas. Y de hecho, parte de lo que voy a enseñar tiene que ver con ese proceso de organizar las ideas y de ponerlas en su sitio, ¿no? Y me hace que a mí me ha venido fantásticamente. Yo una cosa de estas, me viene un par de años voy tirando de ello. Claro, está muy bien. Vale, bueno, en principio eso se ha hablado aquí bueno, del cambio, ¿no?, de los mundos VUCA. Ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero bueno, la verdad es que estamos en un momento muy interesante, no sé si para bien o para mal, supongo que hay un poco de ambas cosas, pero estamos realmente en un momento muy interesante, y precisamente este congreso da respuesta a una de las necesidades, ¿no?, que se están planteando las organizaciones. Bueno, supongo que nadie nos engañamos que esto no es nuevo, ¿no?, que esté constantemente en cambio. Lo que sí que parece que esto va cada vez más deprisa, ¿no? Y no sé dónde acabaremos llegando, pero bueno, la realidad es esta. Siempre hemos estado en cambio. Lo que pasa es que ahora parece que, bueno,
De momento nos encontramos con la pandemia, que esto sí fue un cambio disruptivo que muchos se llevaron las manos a la cabeza. Incluso hasta los negacionistas del mundo buca tuvieron que reconocerlo, no todos, porque sigue habiendo negacionistas de la propia pandemia, o sea que aquí nos encontramos de todo. Pero lo que sí que es cierto, y hay muchas investigaciones y evidencias, encontraron el papel que estaba jugando en la salud, sobre todo en la salud mental, lo que fue toda la, bueno, tanto por un lado la falta de habilidades que nos encontramos que tenía la población en general frente al tema de salud mental, y luego en sí mismo también todo el propio impacto de las nuevas condiciones de trabajo que se generaron y entre otras sobre todo el impacto de la cuarentena y tener que teletrabajar en casa, ¿no? Como veis, hay un montón de estudios, bueno, hay metaanálisis como en este caso que encuentran pues la cantidad de estudios que han encontrado relaciones tanto con depresión, con ansiedad o como con sintomatología de estrés. Concretamente nosotros, por ejemplo, en distintos estudios lo que hemos valorado era qué relación encontrábamos entre una percepción mayor de impacto de la pandemia. La pregunta que estábamos utilizando es esta que veis aquí: ¿en qué grado te han afectado las consecuencias negativas de la pandemia, bien por una dolencia grave o de función de una persona cercana, por reducción de ingresos, etcétera? Es decir, ¿te había afectado? ¿En qué medida te había afectado? Y estos son un poco los resultados que encontramos concretamente en este caso, son con escalas de salud del SF36, del cuestionario de salud SF36, concretamente las escalas de salud mental, salud general y vitalidad. Y en todas ellas, a medida que las personas expresaban tener mayor impacto de la situación pandémica, se veía claramente cómo la percepción en salud decaía, como podéis ver. Lo mismo nos encontramos respecto a la sintomatología de estrés. En este caso utilizamos como herramienta de medida el Stress Profile. Bueno, concretamente el SF36 y el Stress Profile los hemos utilizado ampliamente, básicamente porque, por ejemplo, en las metodologías de evaluación de riesgos psicosociales y concretamente en el ISTAS 21, COPSEOQ, la versión catalana, PSQCAT, etcétera, etcétera, utilizan estas dos herramientas para medir salud. Nosotros ya en cualquier evaluación de riesgos psicosociales o estudio psicosocial que hacemos habitualmente solemos incorporarlas porque así también nos permite poder comparar y ver qué está pasando, ¿no? Pero bueno, en prácticamente todas las empresas con las que hemos trabajado este factor hemos encontrado esta misma relación. Bueno, es otra más, en este caso es una empresa de la Administración Pública de 2.600, o sea, es decir, que son empresas con una muestra muy amplia, ¿no? Y en todas se marcaba la misma tendencia. Incluso, por ejemplo, en este caso otra empresa del sector energético, si os dais cuenta, esto es un mapa de riesgos psicosociales. En la parte de la derecha, así a primer golpe de vista, podéis ver que los resultados tienden más al rojo. Eso significa que hay situaciones más desfavorables en las condiciones que está valorando. Y ya digo, a simple golpe de vista se puede ver cómo aquellas personas que manifestaban que habían tenido más impacto ya directamente estaban marcando unas puntuaciones más desfavorables en los cuestionarios de evaluación de riesgos psicosociales. Bien, su parte buena de todo esto, de alguna manera se ha visibilizado los problemas de salud mental y sobre todo los problemas de salud mental en el trabajo. De manera que ahora nos encontramos, por ejemplo, las directrices de la OMS, que la aconsejo a todo el mundo, las podéis descargar y están muy bien, bueno, de la OMS y conjuntamente también con la OIT, y que realmente están bastante bien y nos dan pautas y nos dan pistas para poder empezar a trabajarlo en nuestras organizaciones. Igual está pasando a nivel estatal. En España, pues bueno, ha salido a la estrategia de salud mental y ahora mismo hay un plan de salud mental para el año 2022-2024 que también merece la pena, sobre todo porque este apoyo institucional pues puede hacer que las empresas puedan incorporar y sobre todo tener herramientas, por ejemplo, o tener pistas de cómo empezar a trabajar la salud mental en las organizaciones. Yo creo que es un momento bueno en ese sentido, o sea que algo tiene que traer de bueno. Bien, pero es cierto que no solamente tenemos el impacto a nivel, yo creo probablemente el que mayor impacto a medio y largo plazo puede ser probablemente es el impacto a nivel de cambio climático, ¿eh? Es decir, que estamos en este impacto. Y bueno, nos vamos a centrar en el que nos tocaba, que son las nuevas tecnologías, que también es otro de los grandes, ¿no?, efectos disruptivos y que se van generando cambios a una velocidad abrumadora. Se habla de mundo buca, hay gente que ha incorporado nuevos términos, como veis aquí, hiperconectado, turbulento, nuevo, frágil, que genera ansiedad, que no es lineal, es difícil de comprender, que es inmediato, que es acelerado, que es simultáneo, etcétera, etcétera. Tanto me da el lenguaje que vayamos a utilizar. Lo que sí que parece claro es que estamos ante un momento de cambio que no se había vivido así desde probablemente nunca, o si acaso en los grandes cambios, ¿no?, que ha habido a nivel histórico, ¿no?
como pueden ser revoluciones o el paso se está ocurriendo el invento de la rueda, ¿no? Bien, pero no solamente está cambiando el entorno, sino que también las personas, paralelamente, lógicamente, estamos cambiando lo que son nuestras expectativas, lo que son nuestra forma de abordar el mundo del trabajo, lo que son las necesidades que tenemos, también están evolucionando en paralelo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, en definitiva, lo que nos interesa en la prevención de riesgos psicosociales es esa interrelación entre la condición de trabajo y las expectativas también, ¿no?, las necesidades de las personas. Por tanto, todo el entorno psicosocial está cambiando también de una manera o a un ritmo vertiginoso, ¿no? Bien, esto es un poco el reflejo de todo esto. Perdonadme que la voy a poner y no sé si voy a centrarme mínimamente, porque ya veis que lo que intenté fue un poco recoger todas estas experiencias que había estado valorando al hacer evaluaciones de riesgo psicosocial, muchas de ellas no tanto por datos cuantitativos que recoges, sino son más bien, sobre todo, por la información cualitativa, ¿no? Sea en talleres formativos, sean preguntas abiertas en las que haces análisis, ¿no?, de keywords, sea, bueno, de distintas fórmulas, y es un poco lo que he venido reflejando. Si os dais cuenta, así a nivel global, en lo que serían grandes bloques de condiciones de trabajo, ¿no?, pues hay un nuevo tipo de demandas, ¿no?, por ejemplo, pues sobre todo las cognitivas que se han aumentado, o las emocionales, o en este caso unas diferencias, ¿no?, de tener que trabajar de una manera distinta en los patrones temporales, ¿no? Si os dais cuenta, hay muchas que están marcadas en rojo y otras están en verde. Y hay algunas que están en negro, es decir, que no les he dado un matiz ni un carácter favorable o desfavorable a priori. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos estamos encontrando es que no solamente están incrementándose las situaciones de riesgo, sino que también las condiciones favorables para la salud están moviéndose con todos estos cambios tecnológicos. Y esto quizá sea para mí la reflexión más importante de todo lo que voy a contar, ¿no? No importa tanto muchas veces la condición de trabajo, o sea, al implantar la nueva tecnología, sino el cómo se hace. Sobre todo, ¿cuál es la actitud de la organización frente a esa nueva tecnología y el impacto que va a tener sobre todo en las personas? ¿Piensa en el impacto que va a tener en las personas? ¿Es consciente de ese impacto? Es decir, que, por ejemplo, el hecho de que confíes en las personas que van a estar trabajando desde su casa, desde su hogar, tiene más impacto muchas veces que la propia tecnología que se ha aplicado. Por lo tanto, yo creo que es la gran reflexión, ¿no?, decir, el cómo y, sobre todo, qué está detrás a nivel organizativo, a nivel de valores, a nivel de cultura de la organización, quizás es donde tengamos que poner la primera piedra. Pero ya veis que está afectando a todos los elementos bueno, un poco que configuran lo que sería el panorama de las condiciones psicosociales. Y quiero, sobre todo, focalizar mucho en uno de ellos, que quizá se ha hablado de él, pero bueno, ya que puedo comentar más cosas probablemente que la mayoría de los que han pasado por aquí, es el tema del liderazgo. El liderazgo vinculado, en este caso, a las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Lo haré un poquito más después. Bien, mira, esto, en este caso, por ejemplo, lo que hemos visto en general, también, trabajando no solo de la pandemia, sino ya después, claro, el teletrabajo se ha quedado, entre comillas. Es decir, que muchas organizaciones también han reculado, han vuelto para atrás, ¿eh? Y esto también lo hemos visto. Pero bueno, muchas de ellas se han mantenido al menos dentro de unos márgenes y digamos que es una costumbre. Lo que hemos visto en general es que la percepción sobre condiciones de trabajo, en general, es más favorable en aquellas personas que tienen la oportunidad de teletrabajar. Es decir, que en general, o sea, me da igual qué dimensión sea la de liderazgo, sea la carga de trabajo emocional, sea la carga de trabajo cognitiva. Esto lo habíamos encontrado también en algunas organizaciones que, os pongo un ejemplo. Estábamos trabajando con una empresa con 2 centros de trabajo en la provincia de Sevilla que estaban ubicados más o menos a unos 40 kilómetros uno del otro. La estructura, la organización, el tamaño, las condiciones de trabajo que tenían eran prácticamente idénticas. Y los resultados no se parecían, era como un huevo y una castaña. Y bueno, pues, ¿cómo es posible? Si hacen lo mismo, tienen las mismas condiciones, todo. Y si cuando te metías en el análisis un poco más cualitativo, cuando entrevistabas a gente, cuando veías los comentarios que habían dejado en los cuestionarios, había un matiz muy claro entre uno y otro. Y era la figura del líder, el responsable de cada uno de los centros de producción. Por lo tanto, es curioso que una cosa que dices, bueno, pues debería marcar una puntuación negativa, pues yo que sé, igual en las exigencias cuantitativas, porque este líder pues distribuye peor las tareas. No, sale peor todo. Pero si tengo el mismo salario, es igual, tu reconocimiento lo valoras peor.
Es así, ¿no? Esto es lo que hemos venido encontrando. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que hemos encontrado del overcommitment, ¿no? La sobreimplicación que decía Siegrist? Es decir, cuando eres incapaz de desconectar del trabajo, ¿no? Tú vas a casa y estás rumiando, dándole vueltas en la cabeza a esos problemas que te despiertan pronto por la mañana y que no vuelves a pegar ojo, etcétera, etcétera. Bien, nos hemos encontrado estos resultados. En este caso se trata de una empresa del sector farmacéutico, como veis, de 2017 empleados, como aquellas personas que manifestaban, ¿no?, que tenían dificultades para poder desconectar del trabajo, como en este caso, por ejemplo, las puntuaciones de salud, en este caso salud general y salud mental, ¿no?, a medida que más sobreimplicación tenías, cómo iba cayendo la salud. Esto ya lo habíamos encontrado ampliamente, ¿eh? Y en este caso lo mismo respecto a lo que serían sintomatologías mayor sintomatología de estrés y mayor sintomatología de agotamiento emocional. En este caso, la escala de burnout que utiliza también el ISTAS, perdón. Bueno, antes de asustarnos, bueno, ya me asusto yo. Siguiendo con estas reflexiones, digo, bueno, voy a intentar hacer un análisis DAFO de la situación psicosocial en España. Y este es el resultado de semejante barbaridad. Es decir, pero voy a focalizar solamente en aquellas cosas que me parecen más interesantes, ¿no? Supongo que estáis habituados al análisis DAFO. Para aquellas personas que no lo están, simplemente pues que tiene 4 elementos. La D de debilidades, que está focalizado más desde el aspecto interno de la propia organización, en este caso, o en este caso de las condiciones psicosociales a nivel del Estado español. La F, que sería las fortalezas, sería el componente, ¿no?, en este caso interno. La de amenazas. Muchas veces es difícil distinguir entre las debilidades y amenazas, depende un poco de la visión, si lo ves más hacia afuera o más hacia adentro. Y por otro lado, las fortalezas. Bien, me quiero solamente focalizar en algunas de ellas. Toda esta documentación, en la publicación que estoy preparando, estará profusamente explicada, pero ahora aquí vamos a ver un poquito. Sin duda, para mí, la gran debilidad, y esto viene siendo la constante desde el principio, es la cultura del trabajo. Una cultura que, bueno, a ver, no es que no sea una cultura que piensa en las personas, yo creo que sí, piensa en las personas, pero no de una manera estratégica, más de una manera paternalista, más otro tipo de forma de pensar, pero no de una manera estratégica. Y en este caso, por ejemplo, a nivel de CEOs, esto no es exclusivo de España, ¿eh? Probablemente en la mayoría de los países se cuecen habas igual. Pero, por ejemplo, todo el tema de la cultura de la presencialidad, que en definitiva es una cultura de desconfianza a la persona que no tienes delante. Seguro que si no hay un refrán, ¿no?, que decía, pues, ¿no?, los ratones están de fiesta cuando el gato, ¿no?, está fuera, pues algo parecido. Para mí este es quizá el mayor de los problemas, y este también tiene que ver por ejemplo, con el cortoplacismo, ¿no? Las estrategias, no hay una visión a largo plazo por parte de las empresas. Bueno, y esto lo estamos viendo. Incluso llama la atención cómo después de la pandemia hay organizaciones en las que las condiciones de trabajo han empeorado, a nivel de maquillar las cosas y a nivel de que haya más programas de salud mental y de salud en general. Y más. Aparentemente sí, hay más apps, la gente tiene una app para hacer relajación en su casa, pero realmente ves que ahora se está como priorizando de nuevo otra vez más corto plazo y ciertas cosas que te llaman la atención, ¿no? Bien, otra de las grandes debilidades para mí es la falta de competencias, sobre todo de liderazgo, ¿eh?, pero en general. Y yo diría que no vamos a hablar solamente de las digitales, sino que una cosa que, por ejemplo, José María Peiró, de la Universidad de Valencia, cita, ¿no?, y que me parece muy interesante, que es él habla de las competencias transversales, de las soft skills. Habla no solamente de que potenciarlas, sino potenciarlas digitalizadas. Es decir, el tema es que ya el comunicarte no es lo mismo comunicarte en un espacio cerrado, en una reunión presencial, que estar comunicándote en una videocall. No tiene nada que ver. Uno está despistado, el otro estará apagado, está haciendo otras cosas, es otra forma de comunicarte. Por lo tanto, esta nueva forma de entender y de adjetivar de una manera distinta las competencias tradicionales es quizá uno de los focos donde tenemos que poner la atención. Las competencias digitalizadas, ¿de acuerdo? Bueno, hay otros, se han hablado mucho aquí de los límites, en fin. Y otro tema también en general, que es la cultura de la prevención. La cultura de la prevención es una cultura
siempre ha sido así, a cumplir mínimos para quedar bien de papel y para que venga el inspector y no te meta un puro, punto. Así. Ha evolucionado mucho en estos años también. Hemos visto cómo hay muchas empresas en las que sí que está integrado y se ven muchas cosas. No, tiendo a exagerar, pero la realidad es dual. Bien, respecto a amenazas, yo entiendo que para mí quizás lo más grande de todo es este mundo globalizado, este mundo VUCA que hablábamos, estas disrupciones, esta crisis permanente. Ahora te viene una guerra, ahora te viene una crisis bancaria, no sabes por dónde cogerlo. Y si fuera y además, por otro lado, vemos como en la tecnología está pasando lo mismo, unos cambios brutales. Y daros cuenta que una de las amenazas, por ejemplo, es que no todo el mundo tiene el mismo acceso a estas nuevas tecnologías. A nivel sectorial hay grandes desequilibrios. Claro, en el sector tecnológico ves que tienen de todo. Tú tocas con el dedo y aquello se abre y en cambio vas a otro tipo de empresas en las que esta disponibilidad no está. Y luego además tenemos la brecha también entre distintas generaciones y distintas competencias, que también, y esto a nivel psicosocial genera bastantes problemáticas. Pensad en el temor, por ejemplo, a personas que se sienten incapaces de adaptarse o que piensan que su puesto de trabajo está en peligro. No hay mayor riesgo psicosocial que la inseguridad si piensas que se te va al garete tu puesto de trabajo. Por tanto, para mí es importante. Desde el punto de vista de la práctica psicosocial, a lo que me dedico yo, también he puesto, como veis aquí, la rigidez de los modelos, y es cierto. Los modelos de estrés laboral tradicionales, pues para mí, bueno, es que ya tienen unos cuantos añitos. Las herramientas que estamos utilizando para valorar los riesgos psicosociales, la validación es de hace más de 10 años, con muestras que tampoco es que es para tirar cohetes. Por lo tanto, para mí es necesario que se actualice, se refresque. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar con las herramientas tradicionales, me da igual que sea del Instituto, el FSICO, que sea la de listas. Ahora bien, lo que siempre incorporamos son elementos nuevos y una forma de hacer las cosas distintas. Es decir, no nos conformamos con el análisis descriptivo, sino que normalmente solemos hacer después otros análisis pues, a nivel estadístico un poco más avanzados. Pues, por ejemplo, análisis de correlaciones, análisis de regresión, por ejemplo, entre condiciones de trabajo y percepción de salud, etcétera. De manera que tengamos más garantías de decir, parece que esto está afectando, parece. Que sale en rojo, fantástico, pero es que a veces vemos cosas en verde y hay un colectivo pequeñito ahí que lo está padeciendo. Solamente es un 5% de la plantilla, pero a esto le puede estar afectando. Es decir, es así. La evaluación de riesgos psicosociales tradicional, pues te dice, cuando tú ves un 5% de rojo, olvídate. Y lo cierto es que probablemente sea la situación igual de mayor riesgo. Imaginaos un espacio confinado, vendría a ser algo así. Es que si no se meten más que 2 al cabo del año, y 3 veces, ¿eso no es riesgo? Pues no es riesgo, pues es probablemente la única situación, en el único momento en que alguien pueda perder la vida, ¿no? Es algo parecido. Nosotros lo hemos encontrado en distintos estudios. Bien, respecto a las fortalezas, y me importa mucho también pensar que, bueno, es que aportan muchas cosas las nuevas tecnologías. Las posibilidades, desde el punto de vista de salud y salud mental, son múltiples. Por lo tanto, tenemos ahí casi me voy a pasar ya directamente a las oportunidades, porque realmente es lo que se nos abre. Ahora bien, depende cómo hagamos las cosas. Yo pienso que, ya veis que hay un montón de elementos. Para mí puede afectar hasta la propia cultura, por supuesto, a la rentabilidad de la organización, a la sostenibilidad de la organización. Pensad que incluso hasta a nivel externo. He puesto ahí, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030, ¿no? De los ODS. Es decir, también contribuye desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de la reducción del impacto del carbono, de la huella de carbono, ¿no? Si no tenemos que desplazarnos. Hay muchos elementos. O la movilidad dentro de los entornos urbanos. De hecho, de que se reduzca ¿no? O incluso las posibilidades que ofrece para darle vida a la España vaciada, ¿no? A los entornos rurales. Por tanto, las posibilidades que nos aportan son muchas. Y quiero focalizar la atención a partir de ahora sobre la parte buena. Yo vengo del ámbito de la prevención de los riesgos psicosociales y me he dedicado a buscar el defecto, la falta, a mirar debajo de la alfombra. Oye, me estás escondiendo aquí. Pero me gustaría también hablar de esta otra parte. Y quizá la mayor oportunidad que tienen las organizaciones es desarrollar la resiliencia. Vamos a ver, ya lo explico un poquito más. Como decía, frente a este entorno yo creo que tenemos distintas formas de afrontar toda esta situación. Cuando hablamos de afrontamiento en psicología nos referimos a todos los esfuerzos, sean cognitivos o sean de comportamiento, para o intentar reducir la fuente del riesgo, es decir, aquello que nos estresa, el estresor. Vamos a eliminar el estresor. O vamos a cambiar nuestra forma de percibir el estresor.
Es decir, este es el afrontamiento. Y se nos abre un panorama alentador. Es que las nuevas tecnologías permiten un tipo de afrontamiento que hasta ahora se estaba dando, pero que era, digamos, no tanto, que es el afrontamiento colectivo. Es decir, no solamente el afrontamiento a nivel individual, sino también utilizar la inteligencia en red. Utilizar, ¿no?, pues el conocimiento compartido, la co-creación, la colaboración, y precisamente estas herramientas y estas formas de trabajo nos lo permiten. Pensar que las nuevas generaciones, uno de los grandes factores que más valoran, precisamente es esto, es tener la oportunidad de poder compartir. Son incapaces de ver a las generaciones antiguas cómo se escondían en su departamento, guardaban ahí celosamente mi tesoro, ¿no?, su anillo y tal, de poder. Hemos visto que cuando se han querido cargar a alguien en una organización, por mucho poder que tuviera normalmente, fuera. Pero es que esto yo lo he vivido, no sé si muchos de los, por lo menos los de mi edad, lo hemos visto en muchas organizaciones. Bien, vamos un poquito más para adelante. Bien, en definitiva, ¿cómo podemos innovar? Hablaba de esto, ¿no?, de una innovación resiliente y sobre todo aprovechando esta forma de afrontar de manera colectiva, pero también de manera proactiva, de otra forma diferente. Tradicionalmente el afrontamiento ha sido reactivo, pues ha pasado algo, intentó que el efecto sea el menor posible. En este caso es no solamente estar preparado, que sería el afrontamiento preventivo, sino un paso más allá. O sea, valorar los cambios que nos puedan llegar como una oportunidad, un reto, que no siempre vamos a saber abordarlo, vamos a saberlo surfear, es posible, pero yo de momento aprendo surf y me cojo una tabla buena, por lo que pueda venir. Bien, la resiliencia supongo que todo el mundo sabe lo que es, si queréis, pues bueno, podéis ver aquí la definición, ¿no?, porque en definitiva es esta capacidad, ¿no?, de adaptarse, pero también de crecer, de aprender, ¿no?, y esto lo que nos permite después es tener un abanico mucho más amplio de posibilidades de respuesta, es decir, con lo que da respuesta a distintos estresores, a distintas demandas del entorno, de los distintos entornos, ¿no? A nivel organizativo, para mí lo que es importante es entender que en una organización la resiliencia, lo principal, es decir, es tener una cultura. Es ser conscientes de que dónde estamos, intentar no negar las evidencias de que esto está constantemente en cambio y tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que dar la oportunidad a que nuestra gente nos ayude a abordar estas situaciones. El modelo que os voy a presentar se llama R3.0, psicosocial, tiene este componente psicosocial, como veis. Las 3 R's vienen de resiliencia, responsabilidad y rentabilidad. Intentaba encontrar otra palabra que fuera mejor que rentabilidad, pero es que no ha habido manera de encontrar otro sinónimo. Así que se ha quedado en rentabilidad, que es un poco feo, pero así es. Es una R. Es una R. Es una R. Es una R. Bien, lo que es interesante, y esto lo ves mucho, por ejemplo, hasta en terapia se ve, es que la gente no quiere solucionar sus problemas si supone un esfuerzo. Quieren que les des una píldora mágica que les quite su problemática. Esto es así. Tengo una amiga que es así, una psicóloga bastante mediática, Bárbara Tobar. Ella tenía un programa en Antena Neos por las mañanas en la que, bueno, pues traían distintos profesionales, ¿no?, de distintas habilidades. Había el que venía, yo qué sé, a hacer bricolaje, la otra persona que te daba pistas de cómo... Bueno. Y entre otras estaba ella como psicóloga y también había una pitonisa. Bien, ella me contaba que por cada llamada que recibía ella como psicóloga, la pitonisa recibía 10. Y ya está claro. Es cómo queremos las cosas, ¿no? Bien, lo que quería comentaros. Lo que es importante, y para mí, y eso lo intento vender a las organizaciones, es decir, ya no quiero que tengas mañana sea resiliente, ojalá. Lo que quiero es que te impregnes de resiliencia, y eso supone, ese traspaso, ese paso, es el trabajártelo. ¿Cómo consigues ser resiliente? Trabajándotelo. Por lo tanto, la experiencia de cambio es realmente lo importante y lo que transforma las cosas. Lo digo desde el punto de vista de la consultoría, porque es precisamente la clave, la esencia. El sufrir las cosas, es como aprendes, es como te hace resiliente. De hecho, bien, este es el modelo, que no voy a entrar, pero que veáis que... A ver, simplemente os explico. Este modelo está basado en lo que estaban trabajando la British Standard International, sobre todo lo que estaban haciendo a nivel de resiliencia organizacional en países en los que había situaciones de catástrofe. En este caso era sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, pero es decir que se estaba utilizando mucho a nivel comunitario, a nivel organizacional, porque si estos tenían que ser resilientes, pues lo mismo después de un huracán o una cosa de estas. O sea, que la resiliencia tenía su aquel. Y lo estuve contrastando con los modelos que había de estrés laboral que estábamos utilizando, sobre todo en Europa, ¿no? Y había muchos elementos comunes, que son los que están presentes aquí. Y ya veis que, por ejemplo, a nivel de trabajar
en lo que sería la gestión, ¿no?, de las condiciones psicosociales, pues todo lo que es una comunicación más transparente, más ágil, lo que sería desarrollo de competencias, lo que sería empoderar, tener más responsabilidad, focalizar los aspectos de apoyo social. Estamos hablando de un lenguaje muy común. Los objetivos quizás sean distintos en muchos casos, pero el lenguaje es común. Y sobre todo hay tres grandes elementos, ¿no? Bueno, hay una base fundamental, insisto, que es la cultura, los valores. Pero hay tres grandes pilares. Uno es una estructura de la organización. Hay que montar las cosas de una manera. Pensad que tiene que estar todo muy claro, es decir, tenemos que trabajar con claridad de rol, pero al mismo tiempo ser capaces de abordar la ambigüedad de rol. Para poder trabajar en entornos ambiguos hay dos elementos. Primero, tener muy claro lo que tienes, y segundo, dar permiso para meter la pata y meterte en otros entornos. Y esto es lo que hacen las organizaciones resilientes. Otro elemento básico es todo el tema del liderazgo. Y dentro del entorno de todos los que ejercen papel de liderazgo, sea formal o informal, quiero destacar especialmente el papel de los mandos intermedios. Los pobres les toca todo. Bien, y por último, el tema de los recursos. Gestionar bien los recursos. Sin recursos económicos ya puedes pensar lo que quieras. Quiero tener la mejor organización del mundo, la más saludable, la más fabulosa con sus trabajadores. Bien, da igual, pero tienes recursos financieros para ello. No, bueno, pues apaga. Por lo tanto, también gestionar los recursos es importante. Bien, dentro de este modelo fuimos trabajando otro modelo que es el de liderazgo que simplemente os voy a presentar. Este es el modelo de competencias de liderazgo que tenemos, modelo de competencias le llamamos resiliente y saludable, viene del R3.0, es una de las bases del modelo. Ahora, si queréis, entro otra vez. Tiene cuatro grandes bloques. Como veis, que es la visión y gestión proactiva, ya veis el lenguaje, ¿no?, compartidas, esto, en fin, es muy rimbombante. Pero deciros que este modelo, las bases del modelo, para que podáis entender un poquito por dónde va, ahora acabo con él otra vez, pero que sepáis, viene primero de un modelo de resiliencia individual, que trabajamos en distintos momentos, modelo de competencias, que podéis ver, por ejemplo, las notas técnicas de prevención en el 856 y la 857, que estaban referidas a un estudio que hicimos con la UNISICO, la Unidad de Investigación Psicosocial de la Universidad de Valencia, con el doctor Pedro Gilmonte, y con la Universidad de Barcelona, y que hemos ido trabajando y revisando en varios momentos, y fundamentalmente después de la pandemia, porque claro, digamos que el tema de la resiliencia cobraba otro matiz. Bien, este es el modelo que también podéis encontrarlo, y si estáis interesados podéis en contacto conmigo, os lo envío sin ningún problema. Y otro de los elementos que creo también que es importante, porque la gente lo desconoce, pero me parece muy relevante a nivel europeo, en el año 2009 la Health and Safety Executive, la Organización Británica de Prevención, viene a ser el equivalente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Reino Unido, a raíz de unos estudios longitudinales que habían hecho los años previos, aquí veis los autores, sacó un modelo de competencias para line managers, para mandos intermedios, para gestionar el estrés, o más bien para que no se distresaran los miembros de su equipo. Y este es el modelo de competencias que podéis ver, que es la base sobre la que hemos estado trabajando para el modelo Lidera R3.0. El modelo Lidera R3.0, de hecho, lo que tiene, la otra gran pata es en nuestro propio modelo de resiliencia organizacional. Es decir, hay estos tres grandes elementos. ¿Qué elementos comporta este tipo de liderazgo? Como veis, pues sobre todo, hay una parte importante a nivel personal, ¿no?, de autorregulación, de saber conocerte, etcétera. Tiene muchos elementos de flexibilidad, de ser un referente, de estar cercano a la gente, de incluso, si no te preguntan, pregúntales tú, o sea, lánzate tú, ¿no? La escucha, etcétera, etcétera. Todos estos elementos aparecen reflejados, ya veis que tengo tendencias al exceso en contra diapositivas, pero bueno, antes lo que os decía, ¿no?, el mando intermedio es que se le pide de todo, pobre. ¿Qué es lo que necesita y qué puede dar? Pues venga, insisto, este es el modelo, y aquí me quedo ya, que es como veis, tiene estos cuatro grandes factores. Muchas de ellas, de las dimensiones, veréis que coinciden en el lenguaje, aunque luego han cambiado un poquillo a nivel interno con las competencias del modelo de la Health and Safety Executive. Y ya digo, cuatro grandes bloques. Uno que tiene que ver con toda esta visión, y sobre todo yo insistiría en el tema de la gestión proactiva, es decir, pues el tener en cuenta lo que te vas a encontrar, no solamente hacer una planificación y a la hora, por ejemplo, de distribuir las cargas de trabajo, tener en cuenta las necesidades personales, las dificultades personales, las fortalezas de cada miembro del grupo. Otro que tiene que ver con el empoderamiento y sobre todo el estímulo de las fortalezas, utilizarlo mejor para combinarlo. Y otros dos grandes bloques, dos grandes factores que tienen más que ver con esta parte más... Estos
a veces lo estamos trabajando en alguna organización solamente estos dos bloques. Tiene más que ver con la gestión psicosocial propiamente, que es el liderazgo emocional ético, sobre todo a nivel de factores mucho de valores, de ser íntegro, ¿no? De ser un ejemplo, de ser cercano, etcétera, ¿no? Y otro, que es una de las cosas que yo creo que tiene más relevancia a nivel psicosocial, que es saber gestionar conflictos interpersonales. Cuando hemos hecho estudios de todas las condiciones de trabajo, probablemente la que mayor riesgo para la salud mental tiene son los conflictos interpersonales. Esto lo hemos valorado, ¿eh? Es decir, tú puedes estar 2 semanas quedándote 3 horas más todos los días en el trabajo, y eso tiene un impacto X, pero solamente 1 minuto de una bronca con una persona importante para ti en la organización puede tener un impacto psicosocial mucho más relevante. Bueno, y dicho esto, pues nada, agradeceros la presencia. Estos son la gente que ha participado en todo este proyecto. Estamos todavía en el proyecto. Estamos ahora en las nuevas fases, que es, bueno, esto está todo digitalizado. Y simplemente ahora pues estamos trabajando lo que va a ser la validación, darle forma a todo lo que va a ser la capacitación del uso, etcétera, etcétera. Y daros las gracias por la presencia. Oye, muchas gracias, Paco. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando. No sé si hay un tipo de duda a través de YouTube, a través de Twitter. Recordad que se está siguiendo las ponencias a través del hashtag Congreso UGI. Decir antes de entrar, porque tu ponencia excelente me ha dado mucho para preguntarte, porque son cuestiones candentes. Antes de nada, deciros que todo este modelo que ha señalado el Paco va a estar explicado de una forma más detallada en el libro que saldrá este mismo año por la editorial Aranzadi, Más allá de la oficina, desafíos laborales emergentes en un mundo hiperconectado. ¿Qué vengo a decir con esto? Que todas las ponencias que estamos viviendo durante el día de ayer y vivimos ayer y estamos viviendo ahora van a ser desarrolladas, están siendo desarrolladas en forma de capítulos, que por tanto os invito a explorarlo, igual que el libro que está fuera a la venta, del que salió con motivo del primer Congreso Internacional, donde se reinciden estos aspectos, que es un libro realmente interesante y que estoy teniendo bastante feedback como director del mismo. Paco, decirte que a propósito de lo que has señalado del único conflicto que pueda haber a nivel organizacional, puede tener un impacto negativo más que estar, ya digo, trabajando largas jornadas. La OIT, precisamente el convenio 190, que ha sido ratificado por España recientemente, cambia el paradigma de la definición de acoso, ¿no? Donde el acoso desde siempre, Heinz Leitmann, ya sabemos, Heinz Leitmann, señalaba unas conductas de acoso que requerían una permanencia en el tiempo, ¿no? Era una conducta constante, duradera en el tiempo, y los tribunales en España, para la consideración de acoso, tenían en cuenta esta variable. ¿Qué ocurre? Que con el paradigma nuevo del convenio 190 de la OIT, ahora se señala que un simple acto de hostigamiento puede tener la definición, puede encauzarse con la definición de acoso. Por tanto, creo que, a propósito de lo que has dicho, más que razonable que la normativa española, la ley de prevención, tenga en cuenta incluso los planes de acoso, los protocolos de acoso, ahora se deben redactar de forma que tenga cabida esta definición nueva del convenio 190. No sé qué opinas, si crees que estás... Creo que es algo positivo, más trabajo para nosotros. la redacción, ¿no? La nueva redacción de todo. Exacto. Por tanto, es importante destacar, ¿no?, a todos los oyentes, a todos los que están presentes aquí, alumnos, profesionales, desde el mundo del sector, del sindicato, de las empresas, tener en cuenta esta cuestión, porque lo acaba de señalar, hay estudios empíricos que el impacto psicosocial es terrible, una simple bronca, y no solo un conflicto laboral, porque hay sentencias que los jueces han desestimado la situación de acoso porque consideraban que era un simple conflicto que se da a nivel de empresa. Esto es que se vive de conflicto, bueno, pero... y que el impacto psicosocial no se tiene en cuenta para la indemnización de daños o la extinción voluntaria indemnizada de la relación laboral. Estas son cuestiones que se pueden tratar. Respecto a lo que he señalado, la salud mental, que España, el Consejo, hay un dictamen con recomendaciones. Efectivamente, una de las recomendaciones de salud mental y precariedad es tener en cuenta el derecho a la desconexión digital, lo estoy leyendo literalmente, como medida que contribuye a la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, tomando en consideración las negociaciones que en curso están trabajando los interlocutores de la Unión Europea en referente al teletrabajo
y al derecho a la desconexión digital. Están superparados, no sé si hay avances, pero creo que esta propuesta de directiva todavía está en ciernes. Veremos si se publica esta directiva, pero ya las recomendaciones y las conclusiones del Consejo, presentadas por, creo que fue el Grupo Sumar, Proyecto Sumar, con el nuevo gobierno que va a haber previsiblemente, señalaba este aspecto, ¿no? Tener en cuenta la desconexión digital, y lo ha señalado, es decir, la salud mental por la falta de desconexión se ve muy perjudicada. En cuanto a las empresas que no tienen esta posibilidad de la tecnología, hay un kit que ofrece el Gobierno para las pequeñas empresas, que les dan ciertas subvenciones. La prevención de riesgos actualmente sigue siendo reactiva, desafortunadamente, lo ha señalado. Esto no son preguntas, son más reflexiones. Está bien que insista porque Sí, es así. Y lo de las brechas generacionales también se ha de enfocar, no sé si el modelo lo tiene en cuenta, Paco, el factor del edadismo, ¿no? En el trabajo. La edad laboral se está alargando y este impacto que tiene la tecnología, los jóvenes sabemos adaptarnos a los cambios, es decir, la gestión del cambio del joven respecto a la tecnología es mucho más rápida, ¿no?, que la que puede tener una persona que está cerca de la jubilación, ¿no? Entonces, el edadismo es una cuestión que te quiero plantear, ¿vale? Ahora lo contestas. Y respecto a los modelos FSI-coístas, que están muy masticados y son antiguos, he de decir que está trabajando desde Cataluña, desde el Instituto Catalán, en el OIRA, no sé si conoces el modelo de evaluación OIRA, pero desde una vertiente tecnológica. Es decir, se está trabajando en un modelo de evaluación de riesgos internacional, el OIRA, que es todo digital, en una vertiente tecnológica que veremos si realmente se materializa y que estaría bien que surgiera, porque estaría especificado al aspecto de la transformación digital. Y luego también la normativa, aquí tenemos a personas del Sindicato de Comisiones Obreras. Creo que la normativa española se debería dar una vuelta de hoja a la ley de prevención, y todos estos aspectos de resiliencia, empoderamiento, no encontramos en la ley de prevención. No los encontramos en el reglamento de los servicios de prevención, que son las dos normas básicas del marco laboral en prevención de riesgos en España. Son aspectos que tienen incidencia, los estudios psicosociales los están diciendo, y quizá el legislador o incluso los agentes sociales en la negociación de convenios colectivos podría incorporar estos aspectos. Por tanto, la pregunta básicamente es esta cuestión, el edadismo, ¿qué opinas y qué impacto tiene a estas personas que pueden tener una salud mental mermada? Bueno, es cierto que para empezar, que la pirámide dejó de ser pirámide hace ya bastante tiempo, la pirámide de edad, y te encuentras en las organizaciones, sobre todo gente de alrededor de 50, es cuando se hinchan ahí los grandes, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto que las nuevas generaciones, ya no es que sea, bueno, hablábamos, ¿no?, antes de las distintas generaciones, cómo afectaba las nuevas tecnologías, te lleva sorpresas también, ¿eh? Hay personas con las que, de generaciones aparentemente, se supone que ya estarían menos en contacto con las nuevas tecnologías, cómo se manejan perfectamente. Pero yo creo que lo importante en este caso es la diversidad que ofrece, ¿no?, este panorama. Yo creo que ahí tiene que crear dentro de las organizaciones espacios de diálogo, de aprendizaje, sobre todo de trabajo compartido, para actualizarlo. Ahora bien, hay personas que también son mucho más reacias al cambio. Ya no solamente estamos hablando de nuevas tecnologías, sino en general. Una vez que ya estás cómodo, pues te da miedo, te da temor, y eso tiene un impacto importante a nivel probablemente de salud mental, de sentirte que te van a aislar, en muchos casos, sentir que hay ciertos proyectos que para ti pueden ser interesantes, pero en los que probablemente ya no participes. Todo esto se da en las generaciones más mayores, ¿no? Y pero también encontramos a los jóvenes que tampoco encuentran, para empezar, no entran a trabajar, por lo que ya tenemos esa dificultad, y para mí, ya digo, no hay mayor riesgo psicosocial que no tener trabajo. Por tanto, yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero sobre todo eso, valorar esa diversidad. Y pensad que también las generaciones más senior tienen otras formas de ver las cosas y de trabajar. Quizá los modelos que han utilizado, por ejemplo, predictivos, ya no sirvan, pero muchos elementos de ellos sí. Esto es otra de las cosas que tienen los entornos disruptivos. Los modelos tradicionales que teníamos para intentar ver qué iba a pasar, pues resulta que no funcionan. Te viene alguien y lo cambia todo, lo trastoca todo. Por lo tanto, yo creo que ahí, sobre todo, es una oportunidad. Y ayer ya insistía Natalia, la FREMAB, en el tema yo creo, de la diversidad. Yo creo que es el elemento
o una de las fortalezas o las oportunidades que tiene todo esto es la diversidad. No sé qué me preguntabas más también. Creo que era... Sí, básicamente conceptos de resiliencia y empoderamiento y finalizamos por la no chafar al siguiente ponente. Es cierto que la Ley de Prevención de Riesgos en general, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha tocado muy poco, casi ha citado, ha sido de refilón, lo que era el aspecto psicosocial, y ha quedado la cosa un poco ahí, bueno, al margen. De hecho, yo creo que esto generó que durante muchos años no se tratara. Las empresas tenían miedo de abordarlo, de decir, vamos a abrir una caja de Pandora, e incluso desde las organizaciones sindicales a veces se veía también como una oportunidad igual para tratar otros temas que no eran necesariamente temas que tuvieran ese foro, ¿no? Pero bueno, yo creo que se debería incorporar. Yo creo que los pocos pasos que se están dando en este sentido vienen de Inspección de Trabajo, que le ha costado horrores también. Enterarse de qué iba esto. Hay un criterio técnico que ha surgido. Exacto, a esto me refería. Hay un criterio técnico de la Inspección de Trabajo que también surgió después de muchas demandas, que habla de cómo tratar la salud mental y cómo reincidir a la empresa de la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales, porque se ha de evaluar obligatoriamente los riesgos psicosociales y para eso están las consultorías, los servicios de prevención, y es una obligación, no solo evaluar riesgos de atropellos, riesgos de vibraciones, ¿no? Que son riesgos físicos palpables, visibles, que se quedan patentizados, pero los riesgos psicosociales son invisibles y las empresas parece ser que no los evalúan porque no los ven y esto creo que es un problema de estructura, ¿no? Sí, ha evolucionado mucho. Nosotros cuando empezamos fuimos la primera empresa en España a dedicarnos a esto, no existía directamente. Nacimos año 2000, somos el efecto 2000. Y bueno, ha evolucionado. Hay muchas evaluaciones, ya prácticamente cualquier empresa de cierto tamaño tiene su propia evaluación de riesgos psicosociales. Ahora bien, ¿qué hacen después? Es otra historia. Si es que hacen algo. Entonces, la tienen. Y yo creo, lo que decías, el criterio es... Ahora, para mí, quizá la herramienta que disponemos actualmente en España más interesante es el criterio técnico de inspección. Porque este sí que hace referencia a lo que decías del empoderamiento, a la participación, hace referencia, incluso cita expresamente que a la hora de valorar riesgos psicosociales incorpores otros elementos como pueden ser los riesgos digitales, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante y nos da muchas pistas, porque a nivel de lo que había legislación hasta ahora, sí que tenemos notas técnicas de prevención, eso es un gran esfuerzo, hay muchísima documentación, y yo creo que lo que hace falta ahora es echarle arrestos y moverse, porque es otra de las cosas. La prevención de riesgos psicosociales se ha quedado en hacer una evaluación de riesgos y después, pues dar a la gente, exacto, poner una cesta de frutas el viernes, para que la gente esté más, es así. Más consciente. Muy bien, perfecto. Paco, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso rápidamente a Mauro.